la, las cosas o las oportunidades que tiene este sistema, finalmente uno se queda con lo positivo. Yo creo que fue bastante enriquecedor desde ahí, desde abrir la posibilidad que la familia se sume al aprendizaje y acompaña al niño, que también eso es como bastante interesante, ¿no? Un acompañamiento real. Sí. Parece que ya estamos en... Estamos, Jimena. Estamos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en este bloque de la tarde, en este panel denominado Amenazas Globales, en un contexto además que estamos teniendo una amenaza global bastante importante como es la pandemia, pero sin lugar a dudas es importante también nombrar que antes de la pandemia estábamos muy preocupados todos a nivel global por el cambio climático, por el colapso ambiental que estamos viviendo a nivel planetario, pero también dentro de nuestros territorios, de nuestros lugares. Así que les doy la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y participantes expositoras del día de hoy. Les vamos a contar a los que nos están viendo que ellas van a exponer 10 minutos cada una del tema que van a presentar. Tenemos dos exposiciones, de hecho dos no llegaron del panel, digamos, del programa oficial, pero vamos ahí a estar conversando y recibiendo todas las consultas que nos hagan de las interesantes presentaciones que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a partir por la primera presentación, que va a estar a cargo de Karina Vélez y de Ana María Moncada. Y la presentación dice: Educación para la reducción del riesgo de desastres, tensiones y conexiones con los objetivos y de desarrollo sostenible. Entonces dejamos a nuestras expositoras a cargo del tema para que nos hagan esta presentación. Estoy compartiendo pantalla, quisiera saber si ya se ve. Sí. ¿Sí? Todavía no se está cargando. Ya, ustedes me avisan cuando ya se vea, porque... Ahí la ven. Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jimena, por darnos la bienvenida y gracias también por la invitación a presentar en este segundo Congreso Internacional de Educación en Desarrollo Sostenible. Tal como tú lo decías, hoy día vamos a presentar Educación en Reducción de Riesgos de Desastres, Conexiones y Tensiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Karina Vélez, soy de la Universidad Diego Portales y hoy voy a presentar junto a Ana Moncada de la Universidad de Chile un trabajo en conjunto con Valeria Cabello, Marira Razabek y Felipe Lluyerat de la Universidad Católica. Los desastres son hechos naturales o provocados por el ser humano que afectan negativamente a la vida, el sustento y la economía y desembocan con mucha frecuencia en cambios permanentes en las personas, los ecosistemas y el medio ambiente. Los desastres son cada vez más frecuentes en la actual era del antropoceno, en la cual tenemos el gran desafío de satisfacer las necesidades humanas de la generación actual sin comprometer la satisfacción de las necesidades humanas de las generaciones futuras. Es necesario considerar la interacción entre desastres y eventos climáticos extremos con la desigualdad, particularmente en contextos vulnerables, en grupos susceptibles como son la infancia, las mujeres y la tercera edad. En este estudio en particular nos focalizamos en la infancia para que así las respuestas frente a estas amenazas sean efectivas, resilientes y colaborativas en el largo plazo. Aquí en este estudio nos posicionamos en que la educación juega un rol fundamental para reducir el riesgo de desastres y sus consecuencias sociales y ambientales para que de esta manera podamos ayudar a fomentar y a transformar la sociedad en pos de un desarrollo sostenible. Frente a esta problemática nos planteamos la siguiente pregunta, y es: ¿en qué medida la evidencia de la investigación educacional en reducción de riesgos de desastres desde la infancia como protagonista se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible? Y esta pregunta la respondemos mediante una revisión sistemática de la literatura científica existente. Sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son 17, fueron establecidos por la ONU el año 2015
en el Acuerdo de París, y durante nuestra investigación hacemos el cruce de estos objetivos con los estudios de reducción de riesgos de desastre. La metodología es la que está indicada en este diagrama. En el panel superior izquierdo vemos las palabras clave que buscamos en repositorios como Scopus y Web of Science, y dentro de estas investigaciones que nos arrojaban esta búsqueda, incluimos solamente aquellos artículos que se focalizaban en la infancia o en la adolescencia, y al mismo tiempo se focalizaban en educación y en la preparación para reducción de riesgos de desastre. Así incluimos 22 artículos en la revisión sistemática que los clasificamos de acuerdo a los 5 objetivos de desarrollo sostenibles que están indicados acá en el panel inferior derecho. Vemos los tipos de riesgos incorporados en estos 22 estudios. Encontramos tsunamis, deslizamientos de tierra, inundaciones, variabilidad de los patrones del tiempo, del clima, incendios, terremotos y erupciones volcánicas. En este mapa podemos ver en gris oscuro los países en los cuales se focalizaron estos estudios, y vemos también que, por ejemplo, en el caso de Brasil y de Italia, hay una gran diversidad en los tipos de riesgos analizados. Encontramos 2 artículos que se relacionan con el primer ODS, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y nos llamó la atención la implementación de escuelas flotantes en Bangladesh, por ser una medida efectiva en el logro de la disminución de la deserción escolar, particularmente dentro de grupos de niñas. En el otro estudio que encontramos asociado a este ODS se destaca la participación activa de las organizaciones sin fines de lucro en Brasil, para así lograr una acción participativa en jóvenes con escasos recursos económicos. Con respecto al ODS 3, que es salud y bienestar, encontramos 6 artículos que en general sugieren enfocar la educación en salud desde la infancia, desde sus necesidades particulares y dentro de su contexto, para así generar medidas autoprotectoras que propicien su resiliencia, la de sus familias y finalmente la de las comunidades completas que estas niñas y niños, a las que estas niñas y niños pertenecen. Ahora me gustaría darle el paso a Ana Moncada, quien va a continuar con la presentación y va a exponer sobre los otros 3 ODS y sobre reflexiones y conclusiones de nuestra investigación. Gracias. El siguiente ODS que nosotros encontramos vinculado con la investigación en educación de riesgo de desastre es el objetivo 4, que es educación de calidad, lo que era esperable dado el foco de nuestra búsqueda. Y aquí nosotros encontramos de los 22 artículos, 11 que se relacionaban con él, y los principales resultados que queremos rescatar es que en esta educación formal se llamaba a la incorporación de la comunidad completa de nuestros objetivos en estos proyectos de reducción de riesgo de desastre, y lo otro es que el conocimiento local era valorado, pero también se demanda, digamos, se requiere que este conocimiento local sea incorporado en tanto el desarrollo como en la implementación de estas iniciativas. El siguiente es el objetivo de comunidades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, y este objetivo nos impactó un poco, nos sorprendió, porque primero es el que más se vincula con las investigaciones de educación en riesgo de desastre que hay hasta ahora, y ellos ven en muchos de los artículos se ve la necesidad de fomentar la empatía entre las personas. También muestran que es necesario que niñas y niños estén vinculados con iniciativas de reducción de riesgo de desastre permanentemente, pero lo más importante es que creo que en estos artículos se cuestiona qué significa hacer una buena práctica educativa para este contexto. ¿Sí? El siguiente. Y finalmente está el objetivo de acción por el clima, el 13. Aquí nosotros encontramos 6 artículos que se vinculaban con esta educación para la reducción del riesgo de desastre, y los principales resultados tienen que ver con la niñez. El primero que queremos destacar es que se descubre que niñas y niños son capaces de dar soluciones pertinentes a sus contextos de bajo costo, que además
cuando están involucrados en estas iniciativas de reducción de riesgo de desastre, voy a decir RRD ahora, se fomenta una conciencia futura, pero también se trabaja con el activista, ¿no? Son activistas hoy día y pueden ser influencers en sus círculos cercanos de cambios de comportamiento de sus padres, primos, compañeras, compañeros, ¿no? El siguiente. Entonces, ahora volviendo un poco a la pregunta de investigación que nos movió, y la voy a releer, dice, ¿en qué medida la evidencia de investigaciones en educación para el riesgo de desastre desde la infancia se puede vincular con los ODS? Nosotros claramente encontramos una vinculación y esta vinculación es compleja y diversa. Diversa en el sentido de que hay más de un ODS que está vinculado con esta educación y es compleja porque en muchos de los trabajos que vimos no había solamente un ODS conectado a este trabajo, sino que era diverso, ¿no? Tenía una mirada compleja del problema. Dentro de las características que nosotros notamos en estos 22 artículos es el fomento o la necesidad de la participación, tanto de estudiantes, si es que era en educación formal, como de las comunidades, si es que se quería hacer algo realmente efectivo. En ese sentido también se llama o se hace un llamado a la inclusión de la infancia y las juventudes, no solo como receptores de estas iniciativas, sino que como desarrolladores e implementadores. Y dentro de la valoración del conocimiento local y la participación de la comunidad, en estos artículos se menciona y se discute hasta dónde están los límites de la educación formal, no formal o informal, ¿no? Cómo debiésemos cambiar los currículums para dar espacio a estas iniciativas y que sean realmente efectivas, cómo debiesen cambiar nuestras prácticas educativas para eso. Y en este devenir, digamos, también surgen tensiones entre las soluciones que se dan gubernamentales, que son top-down, a las comunidades y las que son las que emergen de las propias comunidades, bottom-up, ¿no? Entonces, desde que las top-down pueden ser no pertinentes para los sectores, para los territorios, y las bottom-up pueden ser muy interesantes, pero no tenemos los medios o la estructura para que otras comunidades las miren y las puedan implementar, adaptar para sus propios contextos. Y otra de las cosas que nosotros encontramos es que es necesario realizar estudios en los ODS de género y fin de la pobreza específicamente, pero más allá de esto, nosotros lo que queremos decir en realidad es que necesitamos que las metodologías que se usen sean más críticas. Entonces, por ejemplo, hay un resultado sobre el aumento de la asistencia escolar en mujeres en uno de los primeros estudios que se menciona. Sin embargo, ese resultado no tuvo, o sea, fue por casualidad, ¿ya? No es que el estudio mismo haya tenido una mirada de género. Ahora, como conclusión, nosotros diríamos que necesitamos acordar cuáles van a ser los criterios para evaluar estos programas educativos de reducción de riesgo de desastre. ¿Qué significa que estos programas sean efectivos? Considerando que hay una diversidad de territorios importantes, hay una diversidad de riesgos de desastres importantes también y de metodología. Entonces necesitamos entender cómo evaluar estos programas. Y por otra parte necesitamos desde la educación formal encontrar metodologías para la flexibilización de los currículums, de tal forma que incluyan los territorios o los énfasis que quieren hacer cada territorio. Y finalmente, nosotros, pese a que estos objetivos de desarrollo sostenible están desde el 2015 y sabemos que publicar lleva mucho tiempo, estos trabajos que nosotros vimos ciertamente tienen una conexión, pueden ser vistos desde los lentes de los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto creemos que es un espacio fructífero para generar nuevas investigaciones y sinergias con las que ya están emplazadas, digamos, en los territorios. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Justo en el tiempo, si te quedaba un minutito, así que no te avisé para que no poder interrumpir la presentación. Entonces vamos a seguir con el orden que nos quedaba en el programa oficial y vendría
Rosario Escribano, ¿sí? Con la presentación Ciudadanía Global y Juventud, perfiles de percepción. Lo dije en español porque como no soy hablante anglo, puedo decirlo mal, así que lo dije en español. Así que bienvenida y estamos atentos a la presentación. Muchísimas gracias. Se cortó. Ahí sí, ¿no se escucha? ¿Ahí sí? ¿Se escucha, Rosario? ¿O no? Ya. ¿Ahí sí ahí o sí. no? Ya, perfecto. Ahí sí. Bien, bien, entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Permiso. Bien, se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí, ahí se está cargando. Ahí está. Perfecto. Bien, de partida, gracias a todos por estar aquí. Yo soy Rosario Escribano, soy del Centro de Justicia Educacional, trabajo ahí de la PUC, y les vengo a presentar estos perfiles de percepción de amenazas globales. Este es un estudio que hicimos con otros investigadores, Ernesto Treviño, Cristóbal Villalobos, Diego Carrasco, María Jesús Morel, Catalina Miranda y Adolfo Rocuant. Ahí pueden ver mi correo por si a futuro quieren contactarse o tienen más consultas. Bien, amenaza global. ¿A qué nos referimos con esto cuando hablamos de amenaza global? Todos vemos o sabemos ahora todo lo que implica el coronavirus. Esta noticia que pongo acá es una noticia que salió el 3 de enero del año pasado, del 2020. Y ya sabemos de que este virus pasó de ser un misterio en esta fecha, esto es un diario internacional, a expandirse muy rápidamente en 2 meses, y algo que nos sorprendió a todos, en todos los países y en todos los continentes. Entonces, esto es como, lamentablemente, un claro ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de amenaza global. Ahora, ¿cómo se relaciona este concepto o esto que ocurre de la amenaza global con ciudadanía global? Y este concepto que es un poco difícil de traducir, y por eso lo dejé en inglés como de awareness, que es como una especie de conciencia del otro, de lo que está ocurriendo con el otro. Entonces, aquí un poco de revisión bibliográfica de qué estamos haciendo y para qué. La ciudadanía global ha tenido distintas definiciones a lo largo de estos años, pero en general se trata de conocer, involucrar, participar a nivel local y global para resolver desafíos que son mundiales o globales. Eso es lo que define la UNESCO. Ahora, este concepto de amenaza global está relacionado justamente al concepto de ciudadanía global y también a este otro concepto de awareness. Entonces, en ciudadanía global, nosotros podemos ver de que es un concepto holístico, amplio, pero que sí podemos definir 3 componentes, a pesar de las distintas vertientes que tenemos sobre este concepto de ciudadanía global, donde hay una vertiente que es más crítica y otra vertiente que es más tradicional, por así decirlo, que lamentablemente no me puedo detener por cuestiones de tiempo. Pero después, si quieren, podemos profundizar. Dentro de este concepto holístico de ciudadanía global, sí podemos distinguir como 3 componentes o 3 competencias que debieran ser, que se esperan, o ojalá se pudieran entrenar ciertamente o incluir en la educación formal, y que ciertamente ya muchas veces están en la educación fuera del aula. Las competencias sociopolíticas, que son relacionadas justamente a la capacidad de analizar relaciones entre las naciones y justamente también esta promoción de cultura de paz. Competencias medioambientales, relacionadas al entendimiento de los límites planetarios, como dice ahí, y el impacto que tiene cada individuo sobre el medio ambiente, ya sea local o globalmente. Y por último, las competencias económicas, que están relacionadas más al entendimiento de cómo funciona este sistema globalizado de capital y cómo el mercado, quizás en China, por ejemplo, nos puede afectar a nosotros, y todas las responsabilidades también económicas globales.
como digo, la versión más crítica del concepto de ciudadanía global también pone mucho énfasis en las inequidades y cómo este sistema global también genera, reproduce inequidades. Siempre, y también manteniendo siempre este concepto de cultura global cuando hablamos de ciudadanía global. Ahora, con respecto al otro concepto que también tiene mucho que ver cuando hablamos de amenaza global, primero tomamos todo lo que es ciudadanía global y todo lo que se implica, y hay otro concepto que es saber que uno está frente a una amenaza o cuánta conciencia uno tiene de percibir un problema. Y esto también tenemos distintos componentes y que van a estar involucrados a los distintos aspectos que vamos a ver que nosotros medimos dentro de lo que es una amenaza global. Pero tiene que ver mucho con medio ambiente, por ejemplo, con pandemias, con temas económicos, como dijimos anteriormente, y con esta variación de todas estas percepciones según la cultura en la que estemos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Queremos analizar perfiles de ciudadanía global, pero en base a un tema en específico, que es cómo comprenden los estudiantes, estamos hablando de estudiantes de octavo básico, de distintos países, 24 países, cómo entienden los estudiantes estas amenazas globales en específicamente estos tres dominios que yo hablé en un comienzo, sociopolítico, económico y ambiental. Bien, ¿cuáles son los datos que estamos utilizando? La muestra que utilizamos para este estudio es una muestra que proviene de un estudio comparado internacional hecho por la IEA, que se llama International Civic and Citizenship Education Study, perdón, o ICCS, que es como todos lo conocemos formalmente, que es del 2016, en este caso, pero es un estudio que ya se ha realizado en distintas olas y que se va a seguir realizando. Nuestra muestra, como pertenece a 24 países, que son mayormente Europa, también tenemos algunos de Asia y de Latinoamérica y Centroamérica, Norteamérica también, pero llegamos hasta México. Tenemos 94.600 estudiantes encuestados en nuestro ítem sobre percepción de amenazas globales, de octavo básico. Y en esto, como digo, tenemos una variedad de culturas que después vamos a ver por qué esto puede ser interesante. Es una muestra compleja, estratificada, donde la unidad primaria de muestreo es la escuela. ¿A qué nos referimos y qué le preguntamos a los estudiantes cuando hablamos de amenaza global? Esta es, parafraseando la pregunta que se realiza en este test, y es, ¿en qué medida cree usted que los siguientes temas son una amenaza global para el mundo? Entonces, esta es la pregunta que se le hace a los estudiantes de octavo básico, y ellos tienen que responder, por ejemplo, si la contaminación, el cambio climático, la deficiencia o la sequía, crisis financieras, problemas con la energía, pobreza, desempleo, escasez de alimento, crimen, conflictos violentos, terrorismo, sobrepoblación y enfermedades infecciosas. En cada uno de esos ítems ellos tienen que decidir si ellos no consideran que sea una amenaza global o si consideran en una escala Likert de 4 puntos, pero que nosotros reescalamos en 2, sí o no, digamos, si se considera o no se considera una amenaza global. Entonces, tenemos cada uno de estos, de cada uno de los estudiantes de nuestra muestra, la respuesta para cada uno de estos ítems. ¿Cómo realizamos el análisis? Hicimos un análisis de clases latentes, estructuralmente homogéneo, y también heterogéneo, pero eso lo voy a explicar más adelante, donde la idea de este análisis de clases latentes, más que ver cuál de esos puntos es el más importante, etcétera, como este enfoque centrado en las variables, estamos pasando a un enfoque centrado en la persona cuantitativo en el que intentamos identificar patrones de respuestas probables de los estudiantes, que estén basados en sus respuestas, en las observadas. O sea, queremos ver si existen grupos de personas que respondan a estas preguntas de manera similar. Y si es así, ¿cómo las responden? ¿Y cómo se comportan estos grupos?
Para esto dividimos la muestra en dos submuestras, una que era de exploración para poder definir cuántos grupos existen, cómo son los patrones, y otra de validación que nos sirve para ver y verificar si lo que encontramos en la exploración realmente es así o fue algo azaroso. Y se modelaron, en el fondo, de un grupo, o sea que no existen grupos, a 10 posibles grupos y ver cuál de todas estas opciones, de estas 10 opciones, es la que mejor ajusta el modelo. ¿Cómo seleccionamos el modelo? Nos fijamos en índices de ajuste relativo, ahí, PIC, etc. También en el error de clasificación, porque lo que estamos haciendo acá es decir, por ejemplo, si tenemos 3 subgrupos, decimos que cada sujeto va a pertenecer a uno de ellos, pero también sabemos de que puede haber un error, que lo estamos clasificando en un grupo y en verdad pertenece a otro. Y también la respuesta final se da por la interpretabilidad y factibilidad de estos perfiles. Resultados. Acá vamos a ver dos grandes ramas de los resultados de investigación. El primero es respecto a la selección del modelo. Luego de evaluar los 10 posibles modelos, acá está la tabla, digamos, con los estadísticos de ajuste, tanto de ajuste relativo como clasificación de error. Uno toma ciertos criterios, pero acá en este tipo de modelos es algo súper importante que no es solamente por criterios estadísticos, sino que también uno se tiene que guiar por teoría y conceptos. Y si nosotros no hubiésemos basado solo por lo estadístico, hubiésemos dicho, ok, 6 clases, si uno se fija en un índice, si uno se fija en el error de clasificación, quizás 4 clases, pero finalmente nosotros decidimos elegir 5 clases. ¿Por qué? Porque la sexta clase que aparecía, en verdad, tenía una proporción muy baja de estudiantes, y la cuarta clase, en el número 5 hay una clase que es muy importante, sin aumentar mucho el error de clasificación, que tiene mucho sentido tenerla, digamos. También se hicieron dos tipos de modelos, que es uno estructural homogéneo y otro parcialmente homogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Como digo, esto está en distintos países. Entonces acá nosotros tenemos la opción de que la probabilidad de respuesta de un país en un cierto grupo se mantenga para todos los países o varíe según el país. Obviamente es mucho más interpretable si se mantiene, y a eso nos referimos con estructural homogéneo. Por lo tanto, nosotros al final seleccionamos un modelo estructural homogéneo de 5 clases latentes. ¿Cuáles son los perfiles de respuesta? Voy a explicar bien cómo se leen estos gráficos de clases latentes. En el Te va quedando poco tiempo, Rosario, como para que vaya redondeando, por favor. Bien, en el eje horizontal podemos ver que están los ítems, en el eje vertical la probabilidad de que los sujetos que pertenecen a cada uno de estos 5 grupos respondan que están de acuerdo con que es una amenaza global. Entonces tenemos un grupo mayoritario, que es el 52%, que dice que todos los ítems que yo mencioné previamente son amenaza, un 2% que cree que no, ninguno es amenaza, y entre medio tenemos estos 3 grupos que se van dividiendo. Los azules, que les llamamos que son los polucionistas, o los que solamente les interesa, dicen de que la contaminación es la única amenaza. Y más arriba, entre el amarillo y el naranjo, que son 16, 18%, cada grupo tenemos unos que creen que casi todas amenazan, menos temas como el crimen, la violencia. Ellos les llamamos como geopolítica, menos conscientes de lo geopolítico, y los otros menos conscientes sobre el cambio climático y la sobrepoblación. Entonces tenemos estos grupos que se distinguen por eso. Ahora, ¿cómo se distribuyen en los países? Se distribuyen de muchas... no podemos encontrar un patrón claro de distribución. Como vemos, hay mucha variación, y eso también es un dato interesante, porque uno podría esperar que Latinoamérica, Europa y Asia quizás tuvieran distintos patrones, pero en este caso, a pesar de que hay mucha variabilidad en, por ejemplo, cuánto porcentaje tiene cada país de cada grupo, no podemos encontrar un patrón bien claro. Entonces, conclusiones, a grandes rasgos, la buena noticia es que igual el 52% de esta muestra global está en la categoría de que sí está consciente de todas estas amenazas, y lo bueno también es que solamente hay muy poco, un 2%, que considera que nada es una amenaza. Y entre medio tenemos estas otras 3 categorías que carecen, en el caso de la amarilla y naranja, carecen de algunos puntos, y bueno, tenemos la otra categoría que no es menor de los polucionistas, que decimos, que sí, que en el fondo ahí carecen de hartos puntos. Entonces, y lo otro es que no encontramos un patrón
claro. Ahora, esto es como un puntapié inicial y tenemos mucho trabajo que hacer por delante porque sí o sí es necesario investigar cómo la escuela y la familia también aportan este rol de conciencia global y también tenemos que profundizar justamente en este concepto de conciencia o awareness y la participación política y social de estos estudiantes que estamos encuestando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Qué interesante. Ahí vayan anotando las preguntas porque al final de las presentaciones vamos a hacer una ronda y ojalá podamos generar un diálogo frente a estas interesantes ponencias, ¿verdad? Que se entrelazan todas. Y vamos con la última ponencia que está a cargo de Elia Sepúlveda y que habla sobre prácticas socioeducativas en territorios afectados por desastres y conflictos socioambientales. Mirada desde profesionales que se desempeñan en la interfaz socioecológica de Atacama y Coquimbo. Así que bienvenida, Elia. Ok, ¿se ve la presentación? Sí. Sí. Ok. Voy a poner el tiempo para no pasarme. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados escuchando este panel. Les voy a presentar una investigación que se realizó entre el año 2016 y el año 2020, una investigación de 4 años que significó también mi estudio de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que abordó dos temas interesantes que los crucé, que tiene que ver con las prácticas socioeducativas. Me refiero a todas aquellas relaciones y procesos de educación, de aprendizaje mutuo que se generan fuera del ámbito escolar, fuera del currículo, no del aula, sino que en distintos espacios territoriales y comunitarios. Y el cambio ambiental global, para desde allí conocer cuál era la posición que tienen los profesionales que se desempeñan en territorios afectados por conflictos y desastres naturales, específicamente en lo que llama una interfaz socioecológica, o sea, un conjunto de expresiones naturales, políticas, sociales y culturales que ocupan un territorio común, que en este caso sería la región de Atacama y Coquimbo, que tienen características ecológicas y sociales similares y compartidas, que hacen también interesante estudiar algunos fenómenos relacionados con desastres y conflictos en este sector. El problema de investigación tiene que ver con 3 categorías teóricas y también empíricas principales. La primera tiene que ver con la vinculación entre sociedad y naturaleza. Se problematizó respecto a cómo hoy día los seres humanos nos vinculamos con nuestros espacios ecológicos de manera cotidiana, de manera histórica, de manera cultural, y cómo desde esa vinculación en la era del antropoceno se presenta características y problemáticas que son interesantes de visualizar para poder entender también las prácticas socioeducativas, o sea, entender que en la base de nuestra educación, de nuestras relaciones con los otros, es importante comprender cómo nosotros nos vinculamos con la naturaleza, tanto a nivel individual, en nuestro rol de educadores o de profesionales, por ejemplo, y también a nivel social y a nivel comunitario. Desde entonces esa vinculación problematizada y en contexto histórico actual, se engancha con la otra categoría que tiene que ver con el cambio ambiental global, que se entiende como todos aquellos desequilibrios y consecuencias que se derivan históricamente a partir de procesos de industrialización, ¿cierto?, de aumento de la población, de las pautas de consumo actual, de la crisis ambiental, que trae como muchas consecuencias, pero una de ellas, y que fue en la que yo me centré, es el aumento sistemático de los desastres socionaturales y los conflictos ambientales. Desde ahí entonces, desde esas consecuencias, desde esos fenómenos, la cuestión socioambiental, entendiendo que es un asunto que tiene una pertinencia importante a nivel socioeducativo, y dentro de este rol socioeducativo o de esta impronta socioeducativa que permite mirar este problema, la acción profesional es donde yo centré la mirada. O sea, cuando hablamos de relaciones socioeducativas, cuando hablamos de educar, cuando hablamos de aprender unos con otros, eso es una acción social.
y esa acción social es ejercida por profesionales. Por lo tanto, la posición que tienen los profesionales frente a esta cuestión socioambiental resulta relevante para poder pensar y proyectar esta mirada y esta comprensión del tema. La interfaz socioecológica Atacama-Coquimbo además tiene características naturales o ecológicas interesantes para estudiarlo. Uno podría proyectar que muchas de las cosas que suceden acá y muchas de las expresiones de la naturaleza que suceden acá resultan sumamente útiles para pensar temas como el cambio climático, como la desertificación o como los problemas que surgen en el mar. Está la presencia del bosque esclerófilo de Fray Jorge, ese relicto de más de 30.000 años que permite entender cómo el clima es vital y el agua es vital para la mantención de la vida. El desierto florido es otra expresión también interesante, o sea, como en el desierto más árido del mundo ocurre un fenómeno climático, ¿cierto?, que permite que ese desierto florezca, que tiene un elemento ecológico, biofísico, pero que también tiene un elemento de identidad, tiene un elemento emocional que hace que la gente se sienta muy conmovida y muy representada por este fenómeno, ¿cierto? Que podría también aplicarse en cómo comprendemos nuestra propia vida, cómo desde nuestros propios desiertos podemos florecer también. Los valles transversales también es una expresión interesante de la naturaleza, porque dentro de esta interfaz, que es un desierto cruzado por estos valles que otorgan como el concepto de la vida, del verde, de la vida productiva, de las identidades culturales, del surgimiento de las ciudades, de cómo esta conexión entre la montaña y el mar. Eso también va cruzando de manera interesante el hábitat de estos profesionales que luego se traspasa y se proyecta en la intervención socioeducativa. Y también tenemos, ¿cierto?, la surgencia marina de la Reserva Pingüino de Humboldt, que también es una expresión interesante respecto a la fertilización de los océanos en contextos donde sabemos que los océanos son los que sufren muchas veces el mayor impacto de la crisis del cambio climático, crisis ambiental, y esta urgencia, este océano fertilizado que permite la vida y que permite, por ejemplo, pensar nuevas formas de desarrollo a partir de la conservación, a partir del turismo, va dándole a muchos elementos que, como decía antes, uno también podría proyectar en lo que sucede en otras partes del mundo en términos de problemas, pero también en términos que tiene la naturaleza y estos sistemas ecológicos. Así como existen estos valores, también existen problemáticas, también que se repiten en otros lugares. La región de Atacama, por ejemplo, en un conteo que realicé dentro de esta investigación de desastres naturales a partir de las zonas de catástrofe que se han decretado desde el año 1990 en adelante, en la región de Atacama, desde los años 90, se han decretado 10 zonas de catástrofe, o se han decretado zonas de catástrofe que se levantan a partir de 10 desastres naturales, entre ellos el año 2015, 2017 y 2020, aluviones que tuvieron un gran impacto en las comunidades. Y en la zona de Coquimbo, 12 desastres socionaturales que derivaron de zona de catástrofe, principalmente la sequía, ¿cierto? Estamos hoy día atravesando una mega sequía que se arrastra hace más de 10 años, con decretos de zona de catástrofe permanente. Tenemos el terremoto, el maremoto y también la presencia de aluviones. Por lo tanto, la diversidad de desastres socionaturales que existen en esta zona también permiten tener una mirada bastante amplia de causas y también de las consecuencias de los desastres y cómo esas vivencias se incorporan en los profesionales y van generando también influencia en las intervenciones que realizan. Y bueno, los conflictos ambientales también es algo que aquí se da de manera bastante recurrente con algunos conflictos ambientales que tienen un impacto a nivel no solo local, sino también nacional. Desde ahí entonces esta investigación se plantea 3 objetivos que son principalmente conocer cuáles son las representaciones sociales que tienen los profesionales respecto a la relación sociedad-naturaleza y cómo desde ahí lo van configurando sus prácticas socioeducativas. También busqué conocer cuáles son las características de las intervenciones socioeducativas que ellos desarrollan en términos de características teóricas, metodológicas, en términos de impacto, de resultados, de actividades, si hay diferencias entre intervenciones que apuntan a desastre, intervenciones que apuntan a conflicto,
desde esas características, desde esas experiencias, proponer recomendaciones metodológicas que permitan pensar a futuro el diseño y también la aplicación de intervenciones que aborden problemáticas asociadas al cambio ambiental global o la cuestión socioambiental. Desde ahí entonces se realizó una investigación de tipo estudio de caso, ¿cierto? El caso sería esta interfaz socioecológica, en donde se dividió la acción profesional como en 3 niveles, entendiendo como la acción profesional como una trayectoria. Entonces se realizaron entrevistas en profundidad a académicos de la región que forman a los futuros profesionales que realizan intervenciones socioeducativas, educación, trabajo social, estudiantes académicos de las carreras de psicología también, que son quienes por el currículum profesional han sido formados o están siendo formados intervenciones con este componente socioeducativo. También se entrevistaron a profesionales en ejercicio y luego se aplicó un cuestionario a estudiantes de estas carreras, aproximadamente 203 estudiantes entre las dos regiones. Y desde ahí entonces esta investigación permite hacer una mirada de las posiciones que tienen los profesionales, tanto ejerciendo la formación de profesionales futuros desde la academia, o desde las universidades, desde el ejercicio profesional in situ y también desde el proceso de formación, estableciendo obviamente desde ahí diferencias y características distintas entre estos 3 niveles. En términos de hallazgos y conclusiones, bueno, son varios, pero algunos que me gustaría destacar primero, que hoy día el cambio ambiental global implica necesariamente levantar la problemática del agua. Yo le llamo aguas revueltas o aguas inexistentes. El tema del agua, independientemente de estos 3 niveles profesionales, aparece en el discurso de manera recurrente, es algo que preocupa de sobremanera a los estudiantes, también a los profesionales en ejercicio y a los académicos. Hay ahí una disputa que no solamente tiene que ver con el posicionamiento político respecto a la acción profesional, sino que también con las vivencias cotidianas que tienen muchos, por ejemplo, de nuestros estudiantes que viven en zonas rurales y que ven en su cotidiano cómo no tienen acceso al agua. O sea, era bastante fuerte el tema de que en estas entrevistas, en estos cuestionarios, había estudiantes que declaraban que ellos sentían que no tenían acceso a este derecho básico y sus familias tampoco. También hay mucho tema relacionado con la economía. Por un lado, el tema del extractivismo aparece como importante, ¿cierto? Estas son regiones que sobreviven a partir de la economía extractivista, del extractivismo como casi la única estrategia de poder levantar económicamente estos territorios, pero eso va chocando permanentemente con las formas de producción y con la justicia ambiental, y por lo tanto hay disputas e intereses que no están aún resueltos y que también deberían ser un punto de atención de las acciones socioeducativas. Estas acciones se desarrollan en una triada respecto a los elementos importantes donde se genera la trayectoria de la intervención y de la relación socioeducativa, es la naturaleza, el territorio y la comunidad. O sea, esos 3 conceptos son claves a la hora de pensar el escenario de estas prácticas. La infancia y la juventud como los momentos más relevantes de las historias de vida de los académicos y de los profesionales respecto a por qué decidieron dedicarse o sensibilizarse con temas relacionados con naturaleza. Los referentes, muchos de ellos decían que habían tenido profesores tanto en la universidad como en la escuela que habían sido claves para que ellos generaran estas instancias de sensibilidad al tema o de cercanía al tema. Son, por lo tanto, estos 2 momentos, ¿cierto? La infancia, pero también los referentes pedagógicos, impulsores significativos en formas más amables de relación con la naturaleza. También la necesidad de generar un diálogo de saberes, porque acá hay mucho conocimiento disponible, existe también una pugna entre el conocimiento científico, el conocimiento de la academia, que no necesariamente dialoga y conversa de manera respetuosa con los saberes locales y los saberes ancestrales, y ahí los estudiantes hacían esa crítica respecto a que ellos muchas veces percibían que había ahí una brecha y una distancia. Que lo socioeducativo no es solamente socioeducativo, o sea, hoy día hablar de educación, en los diálogos abiertos con las comunidades es necesario que también los educadores piensen y planteen cómo se posicionan políticamente, ideológicamente, educativamente frente a las estrategias económicas, frente a las formas de producción y de ahí cómo ir pensando alternativas futuras. Y por último,
que la acción profesional, y se veía, ¿cierto?, los testimonios, es hoy día una acción política y también una acción ética, porque eso como que cruza todo el discurso de los profesionales, de los académicos y de los estudiantes que participan de este estudio. Bueno, esa es mi presentación, y vuelvo entonces al que dejé de compartir. Muchísimas gracias, Elia. Sí, dejaste de compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Me están llegando ahí las preguntas. Y también tengo varias yo, pero vamos a ir ordenando un poco la conversación porque, bueno, darles un aplauso, un aplauso en el lenguaje supremo a cada una y cada una de ustedes, porque de verdad son interesantes las ponencias, todas, así como, y por supuesto que inmediatamente antes de escuchar todos estos temas tan interesantes, tan importantes en el aquí, en el ahora, digamos, en el minuto que estamos viviendo, tanto desde el punto de vista, como decíamos al principio, este panel se llama Amenazas Globales y estamos enfrentados a una amenaza que se ha hecho carne, digamos, que probablemente tal vez en el estudio que presentaba Rocío hacia un año atrás o 2 años atrás no hubiese salido en su encuesta como un virus dentro de todas las amenazas que hicieron, pero hoy día sí, por supuesto, debería ser la primera. Y también de cómo estamos nosotros, y eso lo pregunto en términos para todas, ¿eh? ¿Cómo ven ustedes el rol de en los cambios que deberían venir para poder abordar en la acción de los estudiantes de pedagogía? Voy a poner pedagogía, pero debería ser en toda la formación de todas las disciplinas que se forman en la universidad, estos temas que son preocupantes y que son también desde necesarios de un nuevo cambio paradigmático y no desde las antiguas formas, digamos, de ver o percibir la educación en términos formativos, estoy hablando. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el rol desde la academia en estos cambios que deberían venir? ¿Puedo partir? ¿Se escucha? Sí, yo puedo partir comentando brevemente. Sí, yo soy académica de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Diego Portales y veo que es súper clave, no solamente para ingeniería, sino también para educación o cualquier otra área del conocimiento, generar espacios de aprendizaje interdisciplinario entre facultades. Hay distintos tipos de cursos que son interfacultades y además con temáticas, eso por un lado, y por otro lado veo otra dimensión que sean temáticas que se pueden abordar en cada una de las carreras, pero que sean temáticas complejas. Y justamente el cambio climático nos acerca eso, lo queramos o no. Nos acerca a que es un problema muy grande, un desafío grande que aborda distintas disciplinas. Entonces necesitamos ese enfoque holístico, ese enfoque integral. Y yo veo que es un rol clave porque si bien la infancia y la adolescencia son los pilares aún más enraizados en nuestra vida, luego la universidad da el puntapié para el desarrollo profesional futuro. Entonces es un puente que necesita, y hoy cada vez con más intensidad necesita de la creación y formación de profesionales multidisciplinarios. Muchas gracias. ¿Rosario? Sí. Bueno, la verdad es que como todos los problemas es un problema muy complejo y como también se decía al principio, muy interconectado todo. Entonces, como cuando uno se pregunta el rol de la academia, puede cumplir varios roles, desde la misma formación de los estudiantes en diversas carreras, la formación de futuros profesores, la formación inicial, digamos, pero también en el rol como más de la academia del investigador que va a recolectar datos, que muchas veces ahí está nuestro dilema
nosotros a veces vamos a como a recolectar datos a escuelas y todo eso, y es como, ¿cómo ayudamos? Bueno, yo soy bien de la idea de justamente abordar estos temas que están en contingencia. Como digo yo, el tema de amenaza global es un tema que de hecho a mí me pasó la primera vez que leí el título, que es como amenaza global, así como, no será como mucho, digamos, decir así, pero en verdad uno se da cuenta de que es un tema que tiene que ser formación transversal también en las escuelas. Y nosotros como investigadores podemos aportar en eso, podemos aportar a ir a preguntar en escuelas, principalmente qué es lo que están necesitando, aparte de cumplir nuestro objetivo de investigación y poder apoyar a los profesores para que puedan cumplir también con eso con los estudiantes. Acá por lo menos en este estudio estamos viendo que la mitad, por lo menos los estudiantes, es un estudio a nivel mundial, pero en Chile más o menos también estamos por ahí, porque Chile es parte de estos 24 países, los estudiantes sí están conscientes de estas amenazas globales. Entonces, ¿cómo podemos aportar visibilizando el tema y también apoyando a los que están ahí, digamos, en la lucha diaria de poder enseñar y educar? Y como digo, yo creo que esto es una competencia transversal con mucho entretejido de justamente este concepto de conciencia de los otros, conciencia del medio ambiente, conciencia de cómo las acciones de algunos pueden afectar a muchos, y de las inequidades también que hay. Eso creo yo que es como un aporte un limitado aporte desde un rol así como puramente académico, digamos, en producción de conocimiento, que no podemos olvidarnos también de aportar en los lugares donde vamos. ¿Sigo yo? Bueno, yo ahí hay una tensión, ¿no? No hay una conexión con la respuesta previa. Yo creo que como académicas y académicos necesitamos ser mucho más partícipes, ser parte de estas soluciones. Esta idea de ir y preguntar a los colegios, creo que ha hecho por muchos años que en los profesores, las profesoras, docentes, parvularias, asistentes de la educación, se desempoderen o hayan sido despojados del poder que tienen de trabajar con niñas, niños, adolescentes, la comunidad en general, porque trabajamos con apoderados, con las familias, y por tanto yo creo que ahí la academia necesita abrir espacios y escuchar otras voces, pero también ser participativos en qué cosas hacemos nosotros desde la academia. No somos personas ajenas a este problema, ¿no? De hecho, en nuestra investigación, una de las cosas que notamos es que de estos 22 artículos que nosotros encontramos, hicimos en esta revisión bibliográfica, nosotros sabíamos de otros 50 que ocurrían fuera de estas bases de datos, que son Web of Science and Scopus. Eso significa que nosotros en la academia estamos siendo demasiado elitistas y necesitamos ponernos las patitas, digamos, en los territorios y hacer y levantar el conocimiento local, pedagógico, territorial y ser voceros de eso también. Creo que eso es muy... O sea, ahí, sí, que quizás no, sí. Es que quizás no se entendió mi idea. Cuando yo digo ir a la escuela es no ir a imponer un plan de intervención. No es ir a decir así como, oye, esto es lo que hay que hacer. Sino que es justamente ver qué están haciendo y a partir de eso poder generar planes en conjunto. No sé si se entendió bien, pero en el fondo ese era mi punto, como que la academia se tiende mucho a dar eso, de que el académico va, ejecuta una intervención, saca los datos y chao, me olvidé. Entonces como va más en ese punto. Muchas veces no hay retroalimentación de esas investigaciones. Y tampoco se considera lo que ya se está haciendo. Muchas gracias a ambas por la intervención. Hay preguntas y yo no sé si Elia quiere también... Sí, en relación al rol de... Hoy se va un poquito el sonido de Elia. Al rol de la academia fue algo que pregunté a... ¿Sí? ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. Bueno. ¿Apago la cámara? ¿No? Bueno, sí, si crees que es necesario. Ya, es que me dicen que sí porque así va mejor la señal. Voy a apagar.
En relación a eso, respecto al rol de la academia, yo lo resumiría en cuatro puntos. El primero tiene que ver con que hay un rol ético de cómo en los procesos de la academia, tanto en investigación como en formación, como en vinculación con el medio, se logra instalar una reflexión ética permanente respecto a las prácticas que se están realizando. El otro tema tiene que ver con el diálogo de saberes. La academia tiene mucha información útil que no necesariamente baja a las comunidades y que puede ser fundamental en procesos, por ejemplo, de resolución o de enfrentar conflictos ambientales. Hay organizaciones comunitarias que dan unas luchas permanentes frente a las industrias extractivistas y muchas veces uno se da cuenta que hay información respecto a investigaciones que se han hecho, que están publicadas en inglés, en revistas que hay que pagar y que los investigadores no lo han bajado a las comunidades y que con ese dato ellos el proceso de la demanda, por ejemplo, podría estar mucho más nutrida en términos de lograr sacar adelante o visibilizar problemática grave, salud, enfermedades que va generando la industria extractivista. Y eso era algo que aparecía permanentemente en el discurso de los profesionales y de los estudiantes que están como en esta primera línea del conflicto y del desastre. Luego el tema que ya se había dicho, que es lo interdisciplinario, o sea, acá es necesario que las distintas expresiones de la ciencia, ciencias sociales, ciencias de la educación, ciencias exactas, ciencias conversen y se presentan en las comunidades de manera como aunada, porque la naturaleza además funciona así. La naturaleza, claro, uno la divide en divisiones político-administrativas, en distintas divisiones de la ciencia, pero la naturaleza sabemos que funciona como un sistema sumamente holístico, por lo tanto, hay que ir como en ese compás también. Y lo otro tiene que ver con el aprendizaje significativo, o sea, lograr que en los procesos de currículum universitario se problematice lo ético y lo político respecto a la relación con la naturaleza de manera significativa, y eso también tiene que ver con no es solo una vinculación cognitiva, sino que también una vinculación emocional, sensorial de las experiencias de vida, y eso también a veces en la academia se pierde, un poco se racionaliza esta vinculación. Eso. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias. Quiero leer algunas preguntas. Yo sé que tal vez algunas son como difíciles de responder desde aquí porque dice que interesante todo, cómo llevar a las aulas y cómo planificar estos temas, ¿no? Que probablemente sea como difícil de poder responder esa pregunta, pero claramente la conversación, el debate, la información son fundamentales para poder primero hacer una bajada de los temas y luego llevarlo a los estudiantes. Como ahí claramente los estudios que se han hecho recoge y mira la mirada de los estudiantes respecto a los temas que están pasando en sus lugares, en sus territorios y en el mundo también. Y otra pregunta dice, ¿creen que el tema COVID ha sido abordado en las escuelas desde una mirada educativa o desde el miedo? Ahí no sé cómo ha sido la experiencia de cada una, me imagino yo, en sus lugares, no sé si eso ha sido así. Es una pregunta que nos llega. ¿Puedo partir con la segunda pregunta respecto a si el tema de COVID se ha abordado desde una mirada educativa o desde el miedo? Bueno, yo creo que eso depende de cada contexto, ¿no? Yo he visto muchas experiencias en donde ha sido un aprendizaje completo, pero por otra parte nosotros vemos la priorización que hizo el Ministerio de Educación del currículum y no aparecen virus en esta priorización, o sea, se deja aparte ese contenido obligatorio. Por lo tanto, yo diría que en general las profesoras y los profesores de ciencia que conozco han incorporado este tema y han trabajado con ellos en las clases desde una mirada afectiva educativa. ¿Ya? Yo ahí querría hacer el vínculo. Creo que los profesores, las docentes que están en estas salas, donde ven solamente cuadritos, si es que tienen conexión, ¿no? Ven cuadritos negros, han hecho un trabajo gigante para conectar
con sus estudiantes, y también tratar de generar espacios de aprendizaje en ese sentido. Desde el miedo, no sé, no lo sé. Ahí yo no sé qué otras experiencias conozcan las otras expositoras. Y respecto a la primera pregunta que dice cómo llevar a cabo en las aulas y cómo planificar todo, es súper complejo, yo creo que como comentábamos, bueno, creo que las cuatro lo hemos dicho, ¿no? Esto es un problema muy, muy complejo, tiene muchas aristas y creo que hay que pensar en la interdisciplinariedad o el trabajo colaborativo, quizás en la misma disciplina, pero con otra persona que pueda dar una mirada y un apoyo distinto. Creo que una de las cosas que hemos aprendido, bueno, quizás estoy haciendo, somos muchos, pero una de las cosas que yo he visto que algunos grupos han aprendido es el valor del trabajo colaborativo, de poder apoyarte en el otro y de que, no sé, ciertos cursos, ciertos contenidos sean trabajados en menor tiempo, pero con una profundidad que quizás en otros momentos no habría podido pasar. Entonces ahí quizás el llamado a eso, al trabajar colaborativamente, ¿no? Interdisciplinariamente sería genial, pero a veces, por ejemplo, profesores de física no siempre pueden tener a otro, al revés, no sé, bueno, pero esa es la idea, como tratar de trabajar con otra gente. Siempre es bueno tener un apoyo. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien más quiera complementar, ¿sí? Sí, Rosario y después Karina. Nada, que muy de acuerdo con lo que dice Ana. En cuanto a cómo trabajar esto en la escuela, es complejo y todo, pero algunas experiencias como exitosas que he visto que no sé si tratan específicamente el tema COVID, pero sí que tratan temas complejos, ya sea ambientales o de ciencia en general. Son como metodologías tipo, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, donde justamente lo que se hace es levantar desde la misma comunidad cuáles son las problemáticas que ellos ven en su entorno. Y de ahí se hace un trabajo interdisciplinario muy interesante, donde hay profesores de lenguaje, de física y de historia, por ejemplo, y los tres trabajan en este proyecto en común. Y la verdad es que se logra mucho y le hace sentido a los estudiantes, que es una de las cosas que en estos momentos cuesta más. Y también, lo otro, como decía... Y también, como decía Ana, los profesores yo encuentro que han hecho un trabajo impresionante y sí, se están, en el fondo, el tema acá es bien, que yo también he visto, es que también estas estrategias que son interdisciplinarias y que cambian el foco al trabajo colaborativo, es que también le permite a los profesores enfocarse más en lo socioemocional de los estudiantes, que no es un tema más. Así que eso como forma de complementar. Sí, Gracias, Rosario. Karina. También estoy muy de acuerdo con lo que dice Rosario y Ana en lo interdisciplinario que ya habíamos comentado anteriormente. Respecto a la segunda pregunta del COVID, yo creo que ha habido una evolución. Yo creo que cuando el COVID nos pidió en marzo, yo creo que fue un miedo generalizado mundial, algo nunca antes visto, se pasó hace 100 años atrás, la última pandemia de estas dimensiones, entonces yo creo que sí, hubo una conquista de ese miedo que fue paulatina con el tiempo. Yo creo que en el caso de Chile, por ahí por junio, julio, había un síndrome de cabaña muy, muy, muy arraigado. Y de a poquito fuimos conquistando esto, el cuerpo docente también lo fue conquistando, se fue educando, nos fuimos educando como comunidad, como madres, padres, como docentes también, estudiantes. Entonces fue un aprendizaje relativamente rápido, diría yo. Y lo otro es que yo creo que aprendimos es a estar en conexión. Porque si bien cada país y cada región lo vivencia de manera distinta, es algo que nos afectó a nivel global. Entonces, eso es algo que nos hizo estar con más interconexión internacional y también dentro de lo nacional, que yo creo que nunca antes. O sea, si bien el cambio climático nos aunaba antes, era muy desagregado y ahora tal vez como
yo veo que es un plus a tal vez esta idea de que sí podemos pensar en lo global, que sí somos capaces de sacar adelante y de conquistar un miedo o una amenaza global. Entonces yo creo que hay varios aprendizajes que han ido variando en el tiempo. Respecto a las propuestas de los distintos estudios y cómo llevarlo a cabo en aulas, también muy de acuerdo con lo que opinaba Ana y Rosario. No sé, un tema tal vez de, por ejemplo, compostaje puede ser abordado desde las artes, como veíamos en los estudios que vimos en revisión bibliográfica, desde el dibujo, cómics, y también el mismo tema puede ser abordado desde una clase de ciencias en lo concreto, o tal vez en una clase de lenguaje con entrevistas a mi familia, a mi vecindario. Entonces, yo creo que sí va un poco la misma temática abordada con metodologías distintas en las aulas dependiendo bueno, obviamente del nivel de la escuela o de la universidad y también del tiempo disponible. Respecto del miedo, Ahora ¿se oye? Dale. Respecto del miedo, yo creo que cuando uno aborda estos temas de los desastres o las amenazas globales, siempre el miedo aparece como permanentemente, es una emoción muy innata, natural, muchas veces que está como muy a flor de piel, como primeras reacciones frente a la incertidumbre, a lo desconocido o a lo que nos supera, ¿cierto?, dentro de nuestro control social. Por lo tanto, yo creo que ese miedo da también curso a estrategias de sobrevivencia que son inherentes a los seres humanos, pero también a esto que creo que apareció mucho en las reflexiones de la resiliencia que ha ido sacando tanto docentes como familias como estudiantes durante este tiempo, y que ha permitido que, no sé, por ejemplo, que yo a veces converso con madres que tienen hijos pequeños y me dicen que el hijo igual aprendió a leer a pesar de no estar yendo a la escuela, con la ayuda de la profesora a distancia, con la ayuda de ellos y de ella como madre, como familia, y eso es súper interesante como experiencia. Y ahí hay un elemento de resiliencia que yo creo que está permanentemente y que yo creo que es algo que hay que aprovechar también para fortalecer los procesos educativos desde las emociones y desde los capitales culturales y sociales que tienen las distintas sociedades, y en el caso de América Latina, por las características históricas que tenemos también, es la resiliencia algo que está como súper desarrollado, por lo tanto yo creo que es algo muy interesante a propósito de este diálogo de saberes, ¿no? Y cómo desde las experiencias del sur global, por ejemplo, creo que frente a desastres como estos, rápidamente hay una actitud de ponerle el hombro y sacar las tareas adelante. Con la ausencia del Estado, con la desorganización del Estado, la sociedad civil, las comunidades, las familias logran sacar adelante el año. Justo parece que hubo un problema, Elia, con la última frase que dijiste, que no se escuchó bien. No, era que eso era como el aporte para la pregunta respecto a COVID y miedo. Sí, muchísimas gracias a todas por su respuesta con respecto a esto. Y ya para ir cerrando, me gustaría, si alguna se quedó como algo en el tintero que siente que fue importante y no lo alcanzó a decir desde, digamos, el tema que presentó hoy día, o de algo que surgiera durante la conversación que sienta que es importante. Porque les tengo otra pregunta. Bueno, a mí me gustaría comentar algo respecto a la primera pregunta
y tiene que ver con que en educación en ciencias hay ciertas metodologías, estrategias o marcos teóricos para trabajar problemas sociocientíficos, ¿no? Hay una mirada de la alfabetización científica crítica también. Y en esta mirada, quienes adscribimos a ellas, creemos que lo que necesitamos formar son personas que sean capaces de pasar a la acción, no solamente receptores de un conocimiento, sino que también actores y actrices de los movimientos sociales, de la sociedad, finalmente. Así que para profesoras y profesores de ciencia, yo los invito a buscar estas metodologías, a buscar académicos que trabajamos en estas líneas, que en general estamos súper conectados y trabajamos en comunidades de aprendizaje. Creo que yo insisto en el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo, se necesita potenciar para poder enfrentar todos estos desafíos gigantes. Y lo otro que quería comentar era que hay ciertas experiencias que son comunes, ¿no? Y eso es precioso. Entonces, esta pandemia, por muy dura que sea, es una experiencia común que tenemos, ¿no? Y en este caso es una experiencia mundial, de estar confinados, es parte de una historia de vida que se puede tejer con otras personas. Y eso lo tenemos que aprovechar. En Chile también los terremotos, por ejemplo, son experiencias comunes que no solamente vienen desde lo cognitivo, sino que es una experiencia de vida que nos debe ayudar a hacer estas comunidades más resilientes y más comprometidas con la misma comunidad. Esas eran las cosas que quería. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y yo creo que vamos a ir redondeando porque en realidad ya nos va a dar el tiempo. Nos pidieron que termináramos este panel un poquito, vienen talleres y creo que varias de aquí queremos participar en los talleres, así que vamos a ir. ¿Alguna que quiera decir algo más? ¿O damos por...? Yo me quedé con muchas preguntas, la verdad, pero creo que su presentación fue muy interesante desde todo punto de vista, y yo creo, como Ana, cuando uno quiere llevar los temas al aula, ahí hay mucho material, hay gente disponible también. Esa invitación que nos hace ella de conectar con las profesionales y académicas que están a los colegios, involucrándose en los tanto a nivel local como al nivel global, y cómo la ciudadanía estamos aportando a eso también. Les quiero agradecer a cada una por su presencia, por estar acá en el Congreso y por también el estar en esta acción para el desarrollo sostenible, porque de alguna manera creemos que hay desarrollo, creemos que hay temas que tienen que ser más relevantes, y por eso espero que tengan una linda jornada el resto de la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los que están presenciando este panel. Gracias también por la invitación y súper interesantes las discusiones que se dan. Muy interesante. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Que vaya muy bien.